procesos de extradición a Estados Unidos y se tuvo información de que jueces dejarían en libertad a algunos de ellos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. Los líderes de Europa cerraron filas el domingo en torno a Ucrania en una cumbre realizada en Londres. En una cumbre en Londres, los líderes europeos se comprometieron a hacer más por la seguridad del continente, al tiempo que insistieron en la necesidad de mantener el apoyo de Estados Unidos. Europa debe hacer el trabajo pesado, pero para apoyar la paz en nuestro continente y tener éxito, este esfuerzo debe contar con un fuerte respaldo de Estados Unidos. Starmer indicó que su país trabajaba junto a Francia en un plan para poner fin a los enfrentamientos entre Ucrania y Rusia. Según dijo más tarde el presidente francés Emmanuel Macron, se trata de una tregua en los aires, los mares y las infraestructuras energéticas que se extendería durante un mes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llamó por su parte a rearmar Europa de forma urgente y a prepararse para lo peor. Para eso presentará un plan global en la cumbre extraordinaria de defensa de la Unión Europea prevista para el jueves en Bruselas, abogando por aumentar el gasto en defensa durante un largo periodo. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que otras 110 personas arrestadas tras las elecciones presidenciales del año pasado fueron excarceladas tras revisar sus casos, luego que Nicolás Maduro fuera proclamado ganador de las elecciones el 28 de julio. En medio de denuncias de fraude, se produjeron manifestaciones que dejaron 28 personas muertas y más de 2.400 detenidos. 4 personas arrestadas tras estos comicios han fallecido bajo custodia del Estado. Familiares y organizaciones de la sociedad civil han dicho que la falta de atención médica oportuna ha sido uno de los factores que han incidido en estas muertes. Asistencia técnica, Tony Simón. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Martín Noticias. Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo. Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saludamos a nombre de todo el equipo. Tony Simons en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio. Y este servidor le da la bienvenida a mis invitados. Desde Venezuela, desde la capital, tengo a Marta Tineo, abogado y presidenta o directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, una organización pro derechos humanos, pro defensa de derechos humanos. Y desde Argentina tengo al periodista y colega Leandro Gasco. Hoy un día en el que quiero hablar de los presos políticos, actualizar las cifras y sobre todo poner en contexto, y voy a comenzar con ello con Marta, porque hemos visto la situación que estaban viviendo los opositores que van a cumplir prácticamente un año en la sede de la Embajada Argentina, por eso tengo a Leandro, es periodista argentino, y todo lo que les ha tocado vivir, que ha sido escrito en las redes sociales, y nosotros aquí en Martí Noticias también lo hemos señalado. Marta, escuché por allí decir, no sé, a uno de ellos, y a Magali Meda, que eso era como estar en la cárcel. ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son las cifras que se están manejando de presos políticos actualmente en Venezuela? Bienvenida. Muchísimas gracias por el contacto, Alejandro. Saludos con mucho respeto a tu audiencia. Sí, bueno, la cifra de presos políticos en Venezuela ha superado límites sin precedentes en toda la historia de nuestro país. En el mes de agosto del año pasado llegamos a... Se nos cayó la llamada de Marta, creo que tenemos problemas. Vamos a continuar con Leandro Gasco, ¿lo tenemos en la línea? Bueno, después... Sí, Alejandro. Sí, bienvenido, Leandro. Nada, hemos tenido dificultades, sí están las comunicaciones en Venezuela, ha sido bastante difícil, pero vamos a intentar lograr pues el contacto con Marta Tineo. Tú sabes y manejas la situación que están viviendo estos opositores dentro de la embajada. ¿Cómo se está viendo desde Argentina un periodista argentino? Bienvenido. Bueno, bien, con preocupación ciertamente y también expectante de lo que estaba diciendo Marta y de la cantidad de presos por ahí
se habla de 1.800, otras organizaciones dicen 1.060, pero lo cierto es que más allá de la cantidad, uno solo es ciertamente preocupante por las características siniestras de la tiranía. Si bien uno toma como buena noticia que después de 12 días se haya permitido el acceso a la energía eléctrica con la instalación de un generador en la embajada Argentina en Caracas, después de más de 100 días sin acceso al servicio básico, la situación que uno toma por las declaraciones propias, las conexiones y los contactos, la verdad que es de sumo terror, ¿no? Y también el estado, claro, que sostienen de soledad, ¿no? Más allá de algún tipo de gestión de Argentina, de Brasil, siguen reclamando que se otorgue un salvoconducto a los asilados, los 5 que quedan, que no llega. Por supuesto que hay que entender que como no se vive un Estado de Derecho, todo está alejado de la libertad y la democracia, y además el antecedente de no prestar conformidad al derecho internacional, a las convenciones de asilo diplomático de 1954, a la de Viena, de relaciones diplomáticas de 1961, ¿no? Yo veía claramente y analizaba las declaraciones de Magali Meda que tú citabas por ahí, y la verdad es que hay cosas que se entienda el estado real de situación, ¿no? Veamos en hechos concretos. Si se permite que ingrese un delivery con la moto para llevar comida, por ejemplo, la tiranía lo tiene ya sindicado como que está contribuyendo con falsos terroristas, ¿no? Entonces ahí se genera una situación clara de miedo. Cuando Magali pedía claramente que se consiga una solución antes de que pase una tragedia. La situación es completa de estar como en una cárcel, porque hay un desconocimiento pleno del derecho internacional, de la diplomacia. Entonces, cuando podían, comían fideos, tienen agua a cuentagotas cada 15 días, situaciones de estar encerrados allí y sentir gritos, amenazas, hombres encapuchados armados, y la situación además que es absolutamente increíble, de soledad también, ¿no? Cuando Magali Meda habla de no solo el miedo y el terror de un delivery para acercarse o del olor nauseabundo de la casa, sino de este concepto, bullying criminal, diplomático y judicial, ¿no? Y sentirse definitivamente como secuestrados en el lugar, ¿no? Esto me parece de gran terror, que a lo mejor con suerte una vez cada 3 días pueden tener algún tipo de contacto por mensaje o lo que sea con las familias, ¿no? De que han tenido allí dentro, aunque sea accidentes domésticos, pero de una gravedad. ¿Por qué de una gravedad? Porque si necesitan una medicina, no la pueden conseguir. Están como aislados, ¿no? Y ahí cuando eleva su voz de alerta por el tema de la corresponsabilidad de los órganos internacionales, de los países que hacen vida en Venezuela, incluso de la Iglesia Católica, que tiene representación, ¿no? Y claramente sostiene que se quieren ir todos los días, ¿no? Sí, por eso y una descripción... a uno como periodista, sí, le genera eso de mezquindad, de falta de humanidad, del oportunismo de muchos, del silencio cómplice de otros, ¿no? Me parece de una gravedad extrema, Alejandro. Sí, no, y es un ejemplo, tal como lo estás describiendo tú, un ejemplo de lo que o está mandando el régimen, no solo a los venezolanos, sino al mundo. Pero, bueno, hemos retomado la llamada con Marta Tineo, a quien están escuchando, es un periodista argentino, Leandro Gasco, desde pues su país natal, y Marta está en la capital. Marta, nos hacías un balance, ojalá que no perdamos la comunicación, sabemos las dificultades que hay en Venezuela para precisamente, ocurre igualmente en la isla de gobierno comunista. Hablabas de agosto, nos quedamos allí. Después también quiero que tú, que estás allí, nos hagas la referencia de lo que es la situación que se vive en la embajada. Pero el total de números que hablabas, de cifras históricas de presos políticos actualmente, cuéntanos, te escuchamos.
Sí, muchísimas gracias por restablecer el contacto y discúlpenme la audiencia, por favor, pero tal como lo dice Alejandro, pues la situación acá es cada vez más precaria, ¿no? Efectivamente, les comentaba en el anterior contacto que en Venezuela en agosto pasado llegamos a tener una cifra de la cual no había registro en toda la historia venezolana, de más de 2.500 personas presas por razones políticas. En virtud de la inmensa presión de organismos internacionales, de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, de voces pues defensoras de derechos humanos, a partir del mes de noviembre pasado inició un ciclo de excarcelaciones, y quiero ser enfática con el término, porque efectivamente no se trata de liberaciones plenas de estas personas. Estas personas se mantienen sometidas a procesos judiciales en los que se viola sistemáticamente el debido proceso. Recordemos que además se ha negado el derecho a la defensa en Venezuela desde hace más de un año, en términos de que no se permite a los acusados por delitos políticos o por causas políticas designar defensa de confianza. Es decir, están sometidos a procesos judiciales viciados del debido proceso, pero lo más sagrado, el derecho a la defensa. Ciertamente hubo excarcelaciones en esos términos que comento, de poco más de 1.000 personas. Lo cierto es que eso nos coloca que, sin embargo, en Venezuela al día de hoy se mantienen más de 1.000 personas presas por razones políticas en condiciones absolutamente inhumanas. Tanto ello es así que ayer en la tarde, presos políticos que se encuentran en la cárcel del Helicoide, adscrita al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, iniciaron algunos de ellos una huelga de hambre, justamente por la situación de maltrato en la que se encuentran. Recordemos que los presos políticos reciben alimentos, agua, medicinas, insumos, higiene personal, absolutamente todo está a cargo de sus familiares, porque no se les dota de nada de esto en esos centros de reclusión. Hay muchos presos políticos cuyas familias han tenido que huir de Venezuela, porque recordemos que en Venezuela se ejecuta el patrón de Zippenhaft, que no es otra cosa que la extensión de la persecución penal a familiares y allegados. Entonces, muchos de los presos políticos hoy en Venezuela, sus familias han tenido que huir del país porque también estaban siendo perseguidos. Entonces, quienes no tienen familia en Venezuela no reciben ninguno de estos insumos a los que me refiero, y evidentemente están en una situación de precariedad y de, digamos, descomposición en todo sentido, física, emocional, psicológica. Algunos ayer decidieron iniciar una huelga de hambre, y evidentemente, como Organización de Derechos Humanos, estamos haciendo todos los exhortos a la autoridad venezolana para que se garantice la integridad física de estas personas, pero además se atiendan, ¿no?, sus denuncias de violaciones graves a los derechos humanos. En cuanto a lo que está pasando con estas personas que se encuentran en la sede de la Embajada de Argentina, pues ciertamente coincido con el periodista que conversaba antes que yo, en términos de que no solo se ha violado pactos internacionales referidos al asilo, a la Convención de Viena y todo esto, sino que de una situación de asilo que ha sido suficientemente desarrollada por la normativa internacional en materia de derechos humanos y de protección internacional, estas personas se encuentran en una situación de rehenes. Yo escuchaba y decía, bueno, es que más que encontrarse en una cárcel, porque de nuevo en una cárcel, salvo estas condiciones que narré antes, pues existe la mínima posibilidad de que reciban en algún momento alguna visita, de que reciban de parte de sus familiares alimentos, insumos de higiene personal, medicina. En este caso, estas personas están en una situación de rehenes, absolutamente aisladas. Como lo comentaba el comunicador que hablaba, pues no pueden recibir alimentos. La planta eléctrica había colapsado ya hace más de 12 días. Finalmente, ayer se informó que se permitió que ingresara el nuevo generador eléctrico porque ya la situación de emergencia era crítica. Entonces, estamos en una situación muy grave en la que efectivamente las autoridades venezolanas dan muestra de su absoluto irrespeto a todo lo que tiene que ver con derechos humanos, con protección internacional, incluso dentro del territorio venezolano, este patrón de persecución que al final no solamente se trata de privaciones ilegítimas de la libertad, sino de poner en riesgo la vida de las personas. Nosotros en la organización tenemos un registro de más de 22 personas que han muerto, presos políticos que han muerto en custodia del Estado. Recientemente, Fernando Martínez Mótola, que estuvo en esa situación de rehenes en la sede de la Embajada Argentina, fue excarcelado y fíjense
al poco tiempo murió. Y creo que eso da cuenta del deterioro físico que están sufriendo esas personas y los daños irreversibles que están sufriendo a su salud y a su integridad física. Bueno, al regreso te voy a preguntar, Marta, y sin mayores compromisos, que yo sé que tú estás dentro del país, hay un gran hostigamiento, persecución a todo aquel que levante la voz, y repito lo que siempre te digo fuera de micrófonos y delante de los micrófonos, hay una gran valentía del trabajo que hace tu organización y otras tantas de no callarse para pues mostrarle al mundo lo que está ocurriendo dentro de Venezuela. Al regreso le voy a hacer una pregunta a Leandro, te voy a preguntar cómo haces realmente para desarrollar tu trabajo, pero Leandro, fíjate, hemos escuchado una descripción perfecta al dedillo de lo que está ocurriendo en Venezuela de voz de Marta Tineo, directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, JEP, así la pueden encontrar en las redes sociales si la quieren seguir, ¿no? Cuando escucho esto, me hago un cuestionamiento yo mismo, ¿hasta dónde somos capaces de llegar? ¿Hasta dónde vamos a permitir que ocurra? ¿Dónde está el papel de la comunidad internacional, que tú también lo comentabas en el caso de los opositores que están dentro de la embajada, en la sede de la embajada, bajo protección también de Brasil, un convenio que se hizo, pero y respetado todos sus derechos como nacionales y también convenios internacionales? También lo describe Marta perfectamente. En una cárcel, que son mazmorras, hay la posibilidad de que un familiar te llegue un envase con arroz, pero aquí no permiten, ni siquiera los vecinos están hostigados y pueden ir presos, o un delivery, como tú también lo señalabas, puede terminar en prisión acusado de terrorismo por pues ayudar a supuestos terroristas. Ahora, ¿qué nos está faltando, Leandro? ¿En qué punto estamos? Porque parece que la situación se normaliza, van pasando los días, Estados Unidos con su propia agenda complicada, los países también con sus agendas, elecciones en algunos países de nuestro país, en Europa también, y como que Venezuela es parte de, pero lo que pasa dentro de Venezuela no es importante para muchos. Lo que pasa en Cuba tampoco es muy importante para muchos, y Nicaragua. Y las sociedades, sus ciudadanos, pues pauperizando su día a día más allá de la sobrevivencia. Leandro. Bueno, en principio, cuando hablamos de la Embajada Argentina, hay que tener en claro dos cosas. Claramente lo han dicho los 5 que están adentro, asilados, que si entra un diplomático se los llevan secuestrados, o sea que si tienen terror los diplomáticos que pudieran entrar, ¿qué les queda a los asilados de adentro? Con respecto a la respuesta internacional, varias cuestiones. Fíjate tú, Alejandro, que precisamente allí mismo la misma Magali Meda ve como positivo que se consolide la revocación de concesiones petroleras en Venezuela, el tema de la licencia de Chevron. Digamos, esto, si se consolida conforme a lo que ha dicho a partir del 1 de marzo, aunque iba a ser a partir de julio, pero se adelanta a marzo, puede ser positivo en tanto y en cuanto, bien lo aclara Magali Meda, que es necesario asfixiar desde lo económico y actuar desde todos los frentes. Yo en eso coincido, y también me parece bien que, aunque algunos lo tomen como algo mínimo, pero en Argentina, por ejemplo, que haya un proyecto de ley para que se ponga como organización terrorista el Tren de Aragua, copiando lo que se ha gestado en Estados Unidos y por las consecuencias que ha tenido para Chile, Colombia, Brasil y demás, y que esto implique una investigación de las finanzas y que comercialmente se siga asfixiando todo lo que tenga que ver con el narcoterrorismo y con el crimen, a mí me parece bien. Ahora, claro, es cierto que claramente si no se respeta el derecho internacional, si hay un Estado de Derecho en el cual además se ha aceptado en la Embajada Argentina a Brasil, lo ha aceptado la tiranía de Maduro, y Brasil sabemos que Lula fue parte fundador del Foro de San Pablo y que tiene actitudes bastante disímiles, ¿no? Lo mismo que ahora está pasando con Uruguay a través de la llegada del presidente Yamandu Orsi, en donde también se ve algo disímil. Dicen, no, nosotros casi hay inexistencia de trato en las embajadas, pero si bien no reconocemos a Maduro, tampoco reconocemos a Edmundo González, y entonces está una cosa muy disímil. Yo creo que lo disímil no sirve, acá lo que hace falta es una
mayor presión concreta internacional, por supuesto que no dejar solos. Yo hablaba hace poco con un médico forense de Honduras que me lo decía claramente. Hay que apoyar a las oposiciones, hay que tener incursión en las embajadas, hay que respetar la ley, porque el perjuicio aquí es que esto va a tener una consecuencia clara, ya la estamos viendo para los estados democráticos en América. Este terror que se está viviendo en Venezuela, Alejandro. Bien, es Leandro Gasco a quien están escuchando ustedes, periodista desde Argentina, y tengo a Marta Tineo desde Caracas, de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Marta, te quería preguntar exactamente cómo haces. Yo sé que no es la primera vez que te lo cuestiono al aire, en algún programa, en algún espacio, pero ¿cómo se hace para llevar este trabajo cuando tú misma has relatado que asistir a los presos políticos es difícil porque el régimen no les permite defensa privada, sino que están en un sistema viciado donde todo queda en manos del oficialismo? ¿Cómo es tu día a día lidiando, viajando? La semana pasada no pudimos hacer este contacto porque estabas viajando de trabajo, me imagino que visitando presos en otras ciudades alejadas. ¿Cómo es, si lo puedes compartir con el público de Martín Noticias en este espacio Venezuela Hoy? Sí, Alejandro, fíjate, en este momento mientras los escuchaba y por supuesto muy atenta a la conversación, bueno, tengo igual el teléfono abierto comunicándome con los familiares de los presos políticos que les comentaba, iniciaron una huelga de hambre ayer en el helicoide. Un poco te di cuenta de esto para responder la pregunta, pues esto es un trabajo de todos los días, de lunes a domingo, de toda hora, porque efectivamente es una situación tan dramática, tan crítica, tan desesperante, que evidentemente los defensores de derechos humanos en Venezuela, pues no podemos sino buscar la manera de alentar, acompañar, auxiliar a estas personas. Respecto a la posibilidad de defensa de confianza, tal cual lo comentaba antes y tú lo reafirmas, pues ha sido negada de forma sostenida durante, poco más de un año, ¿no? Digamos, antes ocurría en casos específicos, que no se les permitía designar abogado de confianza y se les impone un defensor público que nada hace a favor de sostener los intereses de estas personas. Por ejemplo, el caso de Rocío San Miguel ya tiene más de un año, una defensora de derechos humanos muy reconocida en Venezuela y también a nivel internacional, tiene ya más de un año presa, no se le ha permitido la designación de abogados de confianza, y bueno, allí está enfrentando un proceso judicial en absoluta indefensión, ¿no? Antes lo veíamos en determinados casos, ahora lo vemos en todos los casos, o sea, ya se convierte en un patrón. ¿Cómo hacemos? Bueno, entonces lo que hacemos es estar en comunicación permanente con los familiares, asesorándolos entonces en qué hacer ellos, en qué solicitarle a los defensores públicos. Te comentaba el caso de Rocío, porque más de un año con una defensora pública impuesta y nunca la ha visto. O sea, la señora nunca, ni siquiera la ha visitado un día a la prisión para, conocer de ella su caso y su versión. Y por ¿Quiere decir que puede morirse en la cárcel y nadie va a saber de ella, sino en algún momento? La única persona que durante más de este año ha tenido comunicación es su hija, a quien se le permite una visita semanal, que es controlada, por supuesto, pero bueno, es el único contacto con el mundo que ha tenido Rocío, ni siquiera con esta defensora que se le ha impuesto. Y esa es la situación de los casos de presos políticos actualmente. No tienen la posibilidad de asignar abogados de confianza. Entonces, ¿qué estamos haciendo los defensores? En comunicación directa con sus familiares, entonces los apoyamos en cuanto a asesorarles qué hacer, dónde hacerlo, dónde presentar solicitudes. Nosotros mismos a veces le redactamos las solicitudes para que ellos las presenten en la sede de la Defensa Pública o en la sede del Ministerio Público, aunque en muchos casos ni siquiera le reciben esas solicitudes. Documentamos los casos, evidentemente, ante instancias internacionales, mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. Mucho esto que hacemos, visibilizar la situación, denunciar la situación. Hoy hemos estado pues en las redes sociales muy activos, justamente reportando lo que está pasando en el helicoide, acompañando a sus familias. Nuestra organización ha hecho un esfuerzo enorme de entonces no solamente brindar esa asesoría legal, sino la documentación ante espacios internacionales y acompañamiento psicológico, Alejandro. Hemos hecho esfuerzos inmensos con otras organizaciones de la sociedad civil para poder ofrecer asistencia psicológica a los familiares de los presos políticos, que evidentemente también son víctimas de esa persecución, de ese hostigamiento, de un empobrecimiento terrible, además que la mayoría de los presos políticos
son hombres, eran los sostenes económicos de esos hogares, entonces han quedado madres solas, abandonadas, con el cuidado de los hijos y encima víctimas de persecución, de pobreza extrema. Es una situación muy complicada y hemos también hecho esfuerzos entonces para tratar de auxiliarlos con herramientas emocionales y psicológicas. En el caso de los excarcelados que fueron detenidos en el evento postelectoral, muchos adolescentes, recordarás que pues llegamos a tener una cifra inédita en la historia venezolana más de 160, de más de 100 adolescentes detenidos. Muchos de esos jóvenes fueron víctimas de torturas físicas, lamentablemente de violencia sexual. Evidentemente ahora excarcelados están sufriendo las secuelas, el trauma de esos horrores que vivieron, y a esos jóvenes entonces hemos procurado que tengan asistencia psicológica porque bueno, han habido intentos de suicidio, es decir, situaciones verdaderamente dramáticas. Un drama, sí. Evidentemente completo. Nosotros no escapamos del miedo, nosotros no